Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarles. ¿Mm? ¿Ok? Patti y, Luis, bueno, para que así nos ubiquen bien. algunos nos conocen, pero a lo mejor otros no, pero bueno, somos los que somos. Sí, los abuelitos de Joaquín. Así es, y desde Argentina, acá estamos. Nos da mucho gusto estar con ustedes y tratar un tema tan importante. Miren, ustedes pueden ver el título ahí abajo, el título que se le ha puesto a esta charlita, el ejemplo y modelo de hijo que Dios que seas. Porque, bueno, tus papás a lo mejor quieren un tipo de hijo, tú quieres ser un tipo de hijo, tú quieres un cierto tipo de papás. Bueno, cada quien quiere lo que quiere, pero lo más importante es lo que Dios quiere. Así es. Y eso es de lo que queremos hablar con ustedes, que realmente es el tipo de hijo que Dios quiere que tú seas. Y quítate de la cabeza ideas religiosas, rígidas, de santurrón, no, pero tampoco de ser todo desparpajado y andar ahí de una vida Loca. muy loca, sí, no. Creo que hay que entender lo que dice la palabra para que lo puedan aplicar a su vida y de esa manera hacer verdaderamente la voluntad de Dios. Ujú. Así es. Sí, lo importante es que nosotros entendamos que el ser hijos de Dios no solamente implica tu familia, implica también la familia de Dios. Es ahí donde también tú tienes que integrarte como parte de la familia, como parte del cuerpo, como parte de la iglesia de Cristo, Ujú. ¿sí? Y que también de alguna manera las congregaciones son como las familias, ¿sí? En donde tenemos hermanos, en donde a veces tenemos primos, en donde a veces tenemos papás, ¿sí? Y no papás porque nacimos de ellos, sino del corazón, ¿sí? También es muy importante entender que en ocasiones Dios nos asigna lugares para tener padres de corazón, ¿sí? Con una actitud de papás, como son los pastores. Así es. Entonces, y yo estoy seguro que siempre, y es posible que a algunos de ustedes les haya pasado, que algún día les hayan dicho, ay, pues debías de ser como tal, o tú como hija debías de ser como tu hermana la mayor, o como la prima, o como fulanita ahí en la congregación, ya ves que siempre está muy arregladita y todo. Y a lo mejor tú hasta conoces un poco acerca de sus vidas. Mira, siempre va a haber, no hay nadie perfecto. Siempre va a haber alguien que tenga un problema, que tenga una situación X, en verdad que les recomendamos, no adopten una forma de vida de alguien, porque ustedes no saben y no conocemos en el fondo lo que una persona viva o llegue a vivir, Sí, ¿eh? Llegue a vivir, porque nadie conoce su futuro, ¿no? Entonces nosotros necesitamos un prototipo, necesitamos un modelo. ¿Qué mejor que tengamos el ejemplo del Hijo perfecto que fue el Señor Jesucristo? Ahora, tú pues, uy, no, pero ¿cómo voy a llegar a esa altura? Eso no. Cristo se hizo como nosotros. Jesús de Nazaret era como nosotros. Cuando era bebé le cambiaban los pañales. Aprendió a caminar, se caía, hizo travesuras de bebé, habló como bebé. Él no nació predicando y hablando ya y diciendo grandes revelaciones. No, él fue como cualquiera de nosotros. Tenía que ser así. Y cuando él entró en la adolescencia, hasta llegar a los 30 años de edad, pues fue ese que tenía un mandamiento muy importante, porque él desde chico, desde pequeñito, desde que asistía a la sinagoga de ahí de Nazaret, él fue aprendiendo todo lo que decía la escritura y él sabía que hablaban de él. El día que él se así es. presentó, dijo, hoy se han cumplido estas escrituras delante de ustedes, ahí en la sinagoga, cuando habló acerca del Mesías, del ungido de Dios, y sabía lo que decía. Cosas interesantes que nos sirven mucho a nosotros para seguir este ejemplo. Ujú. Sí, a pesar de que Jesús tenía, sí, una revelación de esto, siempre le dio honra a sus padres terrenales. Y eso es Mm. algo muy importante. Tú a lo mejor puedes ser hijo de familia
existe la congregación, pero también puede ser un hijo de una familia que no va a la congregación. No importa, ¿sí? No importa que si van o no son tus papás, no. Tú siempre te tienes que ubicar como hijo de Dios. Eso es lo más importante. Lo más importante que yo hoy les quiero dejar en su corazón es que ustedes son hijos de Dios. Eso es. Hijos, y te lo voy a poner así, hijos de la realeza divina, hijos del Dios Todopoderoso, hijos del Creador de esta galaxia y del universo entero, hijos de Dios que mandó a su Hijo por amor a ti para que pudieras ser su hijo. Claro. Sí, y eso. Y a la vez de ser hijo, también ser a futuro también padre, porque bueno, yo creo que la mayoría de ustedes, eso es parte de sus proyectos, de su futuro. Pero a nosotros lo que nos interesa es esa relación que se dio entre Jesús y su padre terrenal, ¿sí? Que Sí, fue José. sí, porque Jesús, aunque era el Hijo de Dios, ¿sí? También aprendió el oficio de su padre. Y también, acuérdense que Jesús era el hermano mayor de su casa, ¿sí? Entonces era el hijo que era la mano derecha de José. Y en ese entonces el trabajo no era sencillo, no piensen ustedes que era tanto, que era carpintero. Sí era carpintero, pero también era pedrero. Picapedrero. O picapedrero. Ellos hacían, sí, en Israel se hacían todas las orillas, hagan de cuenta, de las puertas y de las ventanas de piedra. Y los bloques para construir. Los bloques para construir, las mesas, ¿sí? Muchas de ellas eran de piedra que se hacían. Entonces no era un trabajo sencillo, era un trabajo bastante rudo y bastante pesado también. O sea, pero él era un hijo como cualquier hijo, ¿sí? Que había nacido. Miren, yo les voy a decir algo. Juan el Bautista, que era el primo de Jesús, ese no, ese tenía otra condición, porque su padre era sacerdote del templo. Él no trabajaba de carpintero ni de picapiedra, ese no, ¿sí? Sino que ese tenía otro nivel, digamos, en su infancia, pero sin embargo, fue también un ejemplo de vida como hijo, como hijo. Por eso pudo llevar a cabo su ministerio también él, ¿sí? Y además hay una cosa que aquí es muy interesante, porque tanto José como María, a ellos les fue avisado y lo supieron perfectamente bien qué tipo de hijo tenían. ¿Sabían que Jesucristo era el Mesías prometido? Sí. De que José tuvo que aceptar de que María concibió por medio creativo de Dios y que se encarnó allí Cristo y fue el embarazo de María, su madre, y que fueron muy señalados, fueron muy pues etiquetados, sobre todo José como en su dignidad de varón, de que aceptó a una novia, o bueno, una prometida, pero que estaba ya embarazada. No fue fácil para él aceptar eso, pero prevaleció el sueño que el Señor le mostró de quién era el hijo que iba a tener María y de que cuando fueron los reyes del oriente, que fueron, eran científicos, que le llevaron oro, mirra e incienso, allí quedó simbólicamente anunciado el destino que iba a tener su hijo, ¿sí? Porque sabían que si le llevaban oro, solamente a los reyes se les regalaba oro. Incienso, sabían que iba a llevar una vida de santidad, y mirra, sabían
que eso estaba preparado para cuando él tuviera que morir. ¿Por qué? Porque las profecías del Mesías, todo lo que decía Isaías de 53, del sufrimiento del Mesías, todo lo que iba a pasar, y ellos sabían que era el que tenían allí. Imagínense ustedes qué situación de José y de María, cuando, pues como papá, ¿no? Que a lo mejor a ti se te quedan viendo tus papás, o las monerías que hacías, y que si te tomaron videos de hacías travesuras o decías cada cosa, todas las gracias que hace un bebé, un niño cuando aprende a caminar, cuando dice sus primeras palabras, cuando va por primera vez a la escuela, cuando empieza a tener sus conflictos allí con sus amiguitos, esas vidas la tuvo que llevar Jesús. Por eso no hay nada escrito en la Biblia de la infancia y de la adolescencia de Jesús. ¿Por qué no hay nada escrito? No es una cosa misteriosa que muchos sacan cada invento, sino simplemente porque fue como cualquiera de nosotros. Tuvo que aprender obediencia. De hecho, hay una escritura, ¿no, Pati? Sí, pero antes yo les quiero decir algo que nosotros vemos que a esos científicos le llevan a Jesús, ¿sí? Le llevan regalos. Y déjame decirte que también como hijo de Dios tú los tienes. Así es. Porque eran regalos, o sea, dones, ¿sí? Cada uno tiene un significado, pero yo lo veo hoy en día, y yo digo, el oro es un gran significado, es un gran valor. Bueno, lo mismo eres tú para Dios, ¿sí? O sea, el valor que tú tienes, y al rato te leo una cita acerca de eso, eres invaluable. Yo quiero que tú sepas que eres invaluable. No hay quien te pueda poner precio, porque el precio lo puso Dios por ti y fue la vida de su hijo. Así es. Le llevaron incienso, o sea, para poder, que después con eso se piensa que fue que lo ungieron a Jesús. Y también Dios te dio dones, Dios te dio regalos. El Espíritu Santo te da también regalos, el Padre también te da dones, ¿sí? Dones que van a servir para la edificación de la congregación, en la congregación. Entonces, no hay diferencia, nada, dice que no escatimó nada, que no hubo diferencia entre nosotros y Jesús. Entonces, eso es algo muy, muy importante que nosotros entendamos, ¿sí? Y Jesús, una de las cosas que tuvo que aprender, y también que fue hasta lo máximo, fue algo muy importante. Miren, en la vida de Jesús aparecen algunos milagros, ¿sí? Que sanó, que multiplicó los peces, también los peces y los panes. O sea, muchos milagros determinados, ¿sí? Pero no sanó a todos los enfermos, a todos los que había en ese tiempo, no, sino a los que su padre le dijo que hicieran. No resucitó a todos los que se murieron. Al Padre Celestial. Sí, al Padre Celestial. Claro. No resucitó a todos a todas las personas, no, solamente a los que Dios le decía. ¿Qué quiere decir esto? Dice en Filipenses 2:8, ¿sí? Dice, y estando en la condición de hombre, porque esa era la condición en la que Jesús vino, de hombre como ustedes y como nosotros, se humilló a sí mismo. A ver, entendamos esto bien. Él era Dios. Él también era parte de la Trinidad. Él también creó el universo. Estaba junto con Dios cuando hicieron la creación. Estaba junto con el Espíritu Santo y con el Padre. Por eso es que dice que se humilló a sí mismo, haciéndose en la condición de un hombre. Así de pequeñito. Imagínense si a Dios le cabe en el hueco de su mano los mares, todas las aguas del mar le caben en su mano, imagínense el tamaño, ¿sí?
O sea, porque Él es glorioso, es extremadamente grande en todos los aspectos. Y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte. Y muerte de cruz. No es solamente ay, sí, no, yo voy a morir a tal pecado, a tal cosa, a tal condición, a tal... No, 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 no. Haciéndose y yendo a la cruz por obediencia a su Padre. Así es que si tú tienes unos padres, tú les debes obediencia a tus padres. ¿Por qué? Porque quien determinó que fueran tus padres fue Dios, no fueron tus papás. Ellos dijeron, oiga, mándeme a mi hijo así y así y así, mándeme a mi hija. No, 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 no. Dios decidió desde la eternidad mandarte a la familia que tienes. No la escogiste, mijo. No la escogiste. ¿Sí? Y qué bueno que no nos dieron escoger, porque nosotros la escogeríamos humanamente. Pero Dios sabía lo que necesitábamos para que cada día tú seas mejor. Hoy, pero ¿cómo con estos papás? Ajá. Con esos papás se va a formar Cristo en ti. Por lo tanto, los necesitas. ¿Sí? Y tienes que obedecerles. Y tienes que honrarles. O sea, honrarles y respetarlos. ¿Por qué? Porque eso mismo hizo Jesús con José y con María. Claro. Hasta ahí fue obediente, hasta donde el Padre Celestial, ya en ese entonces no estaba José, entonces se sujetó a su Padre Celestial. ¿Sí? Cuando Jesús ya no estuvo, entonces, José ya no estuvo, entonces él se sujetó a su Padre. Si tú no tienes un papá que conozca a Dios, no te preocupes, hónralo, ámalo, valóralo, así como Dios te valora a ti. Y perdonarlo si es necesario. Sí, si hay alguna situación difícil, perdonar. Ni modo, nos toca perdonar. Pero eso no nos corresponde a nosotros porque no nos podemos hacer jueces de nuestros padres. Así es. ¿Sí? Sí. Y Jesús no se hizo juez de José. No dice cómo era José, ni dice tampoco cómo era María. Y yo creo que como seres humanos no eran perfectos. Pero lo que yo creo que sí sucedió fue que ellos, conociendo el tipo de hijo que tenían, que después tuvieron más hijos, siguieron haciendo por lo menos cerca de 3 varones más y 2 mujeres mínimo, más o menos es lo que da a entender la Biblia, no le estorbaron al llamado de su hijo, porque ellos sabían lo que Dios quería de Jesucristo. Ahora, si tus papás son creyentes, asisten a la congregación, llevan una vida espiritual, oran y oran por ti, oran por la familia, no tengas ninguna duda de que el Señor les va a poner con claridad el llamado que Dios te esté haciendo a ti. Ahora, un llamado no necesariamente es que vayas a ser un ministro, o sea, un predicador, un misionero, que te tengas que vivir a otro país. No, basta con ser un buen ciudadano, buen padre de familia, buen esposo, que seas a lo mejor buen hijo, porque pues hay hijos e hijas que se quedan solteros, pero se quedan a vivir por alguna razón determinada. Hay muchas historias en las gentes que se tengan que quedar a vivir con sus papás, sea cual sea tu historia, sea cual sea tu biografía, y si tú ya conoces al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, has hablado con Él, Él tiene trato contigo y te ha puesto en tu corazón que tienes un llamado y que estás dispuesto a obedecer, bueno, entonces el mismo Dios que te hizo un llamado es el mismo Dios que le va a decir a tus papás del llamado que tú tienes. Y así como José y María no le estorbaron a su hijo para que fuera a cumplir con el plan de la redención, así también te aseguramos que tus papás
van a escuchar la voz del Señor y la guianza, que va a haber dificultades, que va a haber obstáculos, que va a haber situaciones problemáticas. Hoy muchos jóvenes y jóvenes creyentes se han enfrentado a cambios en la vida que nunca se esperaban. Sí. Ustedes saben por qué. Hay ahora muchas familias que hay huérfanos, en que o viudas o viudos, o que nada más ha quedado un miembro de la familia. Sí. Son historias reales que estamos enfrentando hoy en día, ¿no? Ahora, si tú llegas a ser un sobreviviente y tus papás y todo, no fue buena suerte ni mala suerte. Eso no existe para los hijos de Dios. Las hijas de Dios no viven a los amuletos eso es basura, eso no sirve. Es de lo que Dios ya vio en el futuro para ti. Y ese mismo futuro que Dios ya vio en ti, se lo va a poner el corazón a tu papá y a tu mamá. Y bueno, ¿qué es lo mejor? Que te comuniques con ellos, que hables con ellos, que juntos como familia se pongan a orar y que a ellos reciban también la información de parte del corazón de Dios para qué es para lo que el Señor te esté llamando. Te digo, tú puedes llegar a ser un muy buen profesionista, un buen comerciante, un buen técnico, un buen trabajador, excelente. Si ese es tu llamado, que seas el mejor de todos. Caminando en el temor y la reverencia a Dios y en la obediencia. Perfecto. Si tú tienes un llamado a servirle al Señor, está bien también. Está bien, ¿no? ¿Sí? Fíjense algo muy, muy importante. Discúlpenme, pero tengo tos y bueno, un poquito de catarro. Si es que si me ven que de repente toso, disculpen. El sábado pasado yo escuché a la pastora de la congregación donde asistimos, a la esposa del apóstol, y ella nos contaba que ella recibió a Cristo a los 15 años. A los 15 años ya era la única cristiana en su casa y sigue siendo la única cristiana. ¿Sí? Ellos nada más, ella es ella y un hermano. Y nada más ella era cristiana. Y ella entendió que sus papás no podían llevarla a la congregación, había muchas dificultades, ¿sí? Ella nada más tenía los sábados permiso para congregarse. Entonces ella los aprovechaba. Y ella siempre, cualquier duda, cualquier cosa, iba con los pastores y les decía. Iba con sus líderes y les preguntaba. Y eso la mantuvo en el camino del Señor. Y ahora ella es una mujer de Dios, hermosa, hermosa como ustedes no tienen una idea. Y Dios siempre estuvo con ella. Los deseos de su corazón se los cumplió Dios, no su papá. Y su papá es médico, él, y un buen hombre en verdad. Porque hay un principio muy importante. Cuando tú honras a tus padres, cuando tú los respetas, cuando tú los obedeces, fíjense lo que dice el Salmo 127, del 3 al 5. Si sus papás están en Cristo, sería bueno que se los leyera, ¿sí? A lo mejor ellos nunca lo han leído o a lo mejor nunca han reparado en lo que implica. Dice, he aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado, 1000 veces feliz, el hombre que llenó su aljaba de ellos, o sea, su casa. No será avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta. O sea, en ese entonces hagan de cuenta que no va a ser, cuando hable con sus enemigos, no será avergonzado en la ciudad donde vivían, porque antes las ciudades estaban cercadas. Pero lo que a mí aquí siempre desde que yo conocí al Señor, cuando mis hijos estaban chicos, imagínense que Erika, la que ahora también, la esposa de Alejandro, que es su pastor, tenía 7 años. 7 años cuando conocimos al Señor.
Y desde ese entonces vimos este versículo y propusimos en nuestro corazón ser como personas, como padres valientes, valientes para que nuestros hijos, dice, como saetas en manos del valiente, como flechas, que son lanzadas a un punto determinado. ¿Cuál es el punto determinado? Que conocieran a Jesús, que vivieran una vida en Cristo, que le sirvieran al Señor, que ellos regresaran de donde habían provenido. ¿De dónde provinieron? De la eternidad, del corazón del Padre. Eso era lo único que nosotros, que yo como mamá, era lo único que quería. Dios nos ha llevado por muchos caminos y siempre hermosos, preciosos, pudiendo servir a nuestro prójimo junto con nuestros hijos, porque nosotros dirigimos. Entonces, a lo mejor tú no tienes papá, pero no importa. A lo mejor no tienes papá o no asiste a la congregación, no importa. Tú toma a Dios como tu papá. Y entonces Él te va a dirigir, Él te va a decir hacia dónde. Tú tienes que hacer a la congregación tu familia para que ella te ayude a sostenerte en los momentos difíciles. Que seas honesto, que seas transparente, que seas un joven verdaderamente en santidad. ¿Qué estoy diciendo? Apartado del pecado. Eso es santo. Eso es santo. ¿Sí? Que siempre hables con la verdad. Que siempre digas la verdad. Cuando te equivocas, también se vale decir la verdad, ¿sí? Cuando tienes errores, también se vale decir la verdad. ¿Sabes qué? No habrá nadie dentro de la familia de Dios que te condene. Nadie, porque Dios no lo hace. Así es. Y ellos saben muy bien. Yo te aseguro, yo conozco muy bien a tus pastores, yo conozco muy bien a tus líderes, yo conozco muy bien a ese Joaquín y sé el gran amor que tiene por cada uno de ustedes. ¿Sí? ¿Y qué sucedió? Que nosotros Dios nos añadió, no tan solo los 5 hijos que tenemos, ¿sí? Sino que hasta el día de hoy nos sigue añadiendo hijos del corazón. Dios nos da asignaciones de hijos del corazón. ¿Y qué hacemos? Guiarlos, ordenarlos, ayudarlos, apoyarlos, ¿sí? Y a veces hemos tenido también que pagar precios por ellos, ¿sí? Y difíciles, déjenme decirles. Pero estas son cosas que uno va entendiendo, que dentro de la familia de Dios tenemos que responder como hijos también, como hijos. Te tienes que congregar, hazlo. Si te dicen, si entraste a altura y tienes que leer y tienes que hacer, hazlo, aprende, para que de esa manera tú tengas herramientas y puedas ser verdaderamente como una saeta, en donde Dios la va a enviar al blanco, al lugar donde Él ya te tiene destinado. Entonces tú debes de hacerlo de esa manera. Las cosas no son tan difíciles con el Señor cuando tú lo tomas en cuenta en tu vida. Para todo lo que hagas, para cada decisión que tengas que tener, para cada apuro que tengas. ¡Ay! Es que las matemáticas me cuesta trabajo. Pídele al Señor, pídele al Espíritu Santo. Tienes tu consejero, tienes tu ayudador, tienes a alguien que siempre está al pendiente de ti. Tienes al mejor maestro de todas las matemáticas, de toda la física, de toda la química. Pues él inventó todo eso, ¿no? Claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque él es también tu papá. Él también es tu papá, ¿sí? Entonces, es muy importante que tú sepas que tú tienes un papá que determinó desde la eternidad que fuera su hijo. Compórtate como lo que tú eres. Un hijo del rey. Tú no eres un hijo de tu papá, de tu mamá, que sí lo eres, pero tú eres un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, que tengas bien claro el destino tuyo. Si Dios te lo ha marcado, te lo ha dicho, te lo ha anunciado,
tienes que portarte con fidelidad a Él. Porque finalmente Él es el Dios Todopoderoso y que también es tu papá, es tu padre también. Mira, nosotros tenemos que aprender a caminar con dos padres. Cuando vive nuestro Padre terrenal, ¿sí? Como puede ser el caso tuyo. Tienes que aprender a vivir con tu papá, biológico, el que te engendró, o si eres adoptado, no importa, O huérfano. o huérfano, pero siempre, siempre, siempre va a caminar contigo el Padre Celestial, ¿sí? Siempre. Así, viva lo que estés viviendo, aunque aparentemente estés solo o no estás ni desamparado, No. ni abandonado. En el reino de Dios no existen los huérfanos. Así es. ¿Por qué? Porque es un Padre eterno y tiene hijos que tienen espíritus eternos. Eso te debe dar seguridad, te debe dar tranquilidad, te debe de dar paz, de que jamás vas a estar sin el consejo de un papá, Así sin es. la ternura, el cuidado, la preservación de un padre. Así caminó el Una Señor madre de Jesucristo hermanos, claro. a través, y claro que también tu mamá, no, y por el hecho de que digamos padre, incluye a papá y mamá, ¿sí? Porque son un solo espíritu, todos somos un solo espíritu, así es que está todo incluido, seas tú una mujercita, seas tú un varoncito, sea como sea, es lo mismo. Ujú. Entonces, este destino al cual tú estás, que pues que bueno, que las situaciones de la vida van a tratar de llevarte para acá o tratar de llevarte para allá, que alguien tal vez ni esté de acuerdo que tú seas creyente, que seas la palabra, pero bueno, es decisión tuya, pero toma la mejor decisión. Y la mejor decisión que tú puedes tomar es oír y entender la voz de Dios, lo que Él dice de ti, lo que Él te muestra de tu vida en las Escrituras, lo que Espíritu Santo te puede hablar en la intimidad, en la comunión con Él, y que ahí estás recibiendo la guianza, la dirección. Esa es la dirección, tú como saeta, que tus papás desde el principio, cuando conocieron a Cristo, te lanzaron, así, pum, soltaron. Y ahí vas en pleno vuelo, de su vida, cuando estás en la recién nacido, la niñez, y Sí. cuando llegas al punto en que empieza a bajar, estás en la mitad de tu vida, es en lo mejor, y cuando vas bajando, ahí llega el blanco, llegas al cumplimiento de tu destino, y bueno, como decía Patti, llegas nuevamente de donde saliste, con el Padre Celestial. ¿Qué Así pasó es. en tu vida? Tuviste la dirección correcta, la velocidad correcta, las flechas pueden estar y si haber mucho viento y va a tratar de desviarla. Si hay neblina, tal vez el arquero no va a ver bien si llegó, pero si el que jale el arco y suelta la cuerda es el Padre Celestial, vaya lo que haya, pase lo que esté pasando como hoy, que parece que hay mucha oscuridad, mucha turbulencia, mucha confusión, a ti ya te lanzó el Padre Celestial, ya te lanzó, y los que se encargaron, que son el material del que tú fuiste hecho, son tus propios papás. Así es que todo entra dentro del propósito y el cumplimiento de Dios, para que puedas hacer bien su voluntad. Así es. Dice en Efesios 1, sería muy bueno que leyeran Efesios. Sí, Efesios 1 y 2. Es hermoso, 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 como Pablo hace una descripción muy clara, ¿sí? De nuestra posición delante de Dios, ¿sí? Y dice en Efesios 1:11, dice, en Él, en Cristo, ¿sí? En Él asimismo tuvimos herencia. O sea, nosotros tenemos una herencia. No, pero es que yo no tengo nada. No es económica, mi amor. Es más que eso. Te pueden dar una herencia y que te eches a perder. Entonces, ¿por qué? Porque no la supiste administrar. ¿Sí? ¿No? Entonces, ni que te la den. ¿Sí? No, es una herencia junto con Cristo. Así es. ¿Sí? Habiendo sido predestinado. A ver, ¿qué es eso de predestinado? Dios determinó el que, ¿sabes qué?
Él va a hacer una obra en tu vida. Lo único que tú tienes que hacer es permanecer en su palabra. Permanecer. El domingo Luis Alejandro les dio una charla hermosa, hermosa, ¿sí? Hermosa porque es total y absolutamente la verdad. El fundamento es la palabra, ¿sí? Y como él ya predestinó, conforme a su propósito, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, no hay nadie que le cambie la voluntad a Dios de que tú seas su hijo, ¿sí? ¿Para qué? Para que tú cumplas el diseño que naciste. Claro. Como dice Luis, no hay necesidad de que seas un predicador, un apóstol, y si lo eres, qué bueno, porque es una función dentro del cuerpo, ¿sí? También siendo un buen padre, siendo un buen marido, ese también es el mismo ministerio. ¿Sabías que la primera iglesia es la casa? Y la segunda, ya somos todo el cuerpo de Cristo, toda la gente que conoce a Cristo, que ha nacido de nuevo y vive en la fe de Jesucristo, todo eso es la iglesia, ¿sí? Pero si tú naciste para ser un buen papá, qué bueno. Si tú naciste para ser un buen electricista, qué bueno, gracias a Dios. Pero que cada vez que vayas a hacer un trabajo, sepas que tú tienes que ser excelente en tu trabajo, honesto, ¿sí? Para que vean de veras que tú eres un joven distinto, un hombre diferente. Eso es lo importante. Lo importante es que tú cumplas tu papel en donde quiera que estés. ¿Estás en tu casa? ¿Dependes de tus padres? Ok, sujétate a tus padres. Sujétate a tus padres. Les digo, esta persona que ahora nos decía de su testimonio, yo pensaba, imagínense, los domingos se la llevaban al club. Tenía que ir al club junto con sus papás. Dijo, bueno, entonces déjenme ir el sábado, ¿sí? Y entre semana a la congregación. Y como era bueno, y como ella iba y les platicaba las cosas buenas y las vivía, los papás nunca tuvieron problema en que fuera. Aunque ellos no confesaran, aunque ellos no fueran, eso no fue motivo, ¿sí? Por el cual ella no pudiera seguir a Cristo. Y todo su ambiente siempre fue dentro del medio cristiano. Ella estudió trabajo social, pero nunca lo ejerció, porque siempre estuvo en escuelas de música y después vivió en España muchos años, en donde ahí lo hacía. ¿Qué hacía? Lo que Dios había determinado que fuera, que estuviera en el servicio dentro del ministerio. Pero eso lo hace Dios. No, pero es que yo quiero trabajar en la congregación y quiero servir ahí. No necesita, ¿sí? Usted puede trabajar, usted puede estudiar en otro lado y servir en la congregación. Eso yo les voy a jóvenes recomendar para ser ordenados en su vida y entren en disciplinas espirituales. Sirvan a su prójimo. Sirvan a su prójimo. No importa lo que hagan, ¿sí? Pero sirvan a su prójimo. Eso es algo muy importante. Por ahí comiencen, ¿sí? Por ahí comiencen a preparar, porque para lanzar una saeta, había que prepararlas, esas flechas. Había que hacerlas. Y tenían que ser, pero miren, todo. La punta, la varita, tenía que ser perfecta. Las plumas que lleva atrás, sí, también esas son las que van, dirigen de acuerdo al aire, ¿no? Tengo entendido que es así. Entonces, eso va a ser una preparación para
cuando tú estés más grande, ¿sí? Cuando tú aprendas, Ujú. si tú aprendes a servir en la congregación y con la gente que lo hacen ustedes van a ser excelentes hijos de Dios, Así es. como lo fue Jesús. Así es. No hay diferencia, no hay hijos de primera y de segunda, no, todos somos hijos para el Padre. Así como Cristo es hijo, así tú también eres hijo, Claro. para el Padre Celestial. Así ¿Ok? es. Que hay responsabilidades diferentes, sí. Que hay lugares diferentes, sí. Ujú. En cuanto a orden, autoridad, pero de valor, vales igual que Jesucristo. Ujú. Igual que Jesucristo. Igual que el Cristo glorificado, ese es el mismo valor que tú tienes para el Padre. Ujú. Así que deseamos de todo corazón que ustedes lleguen a esa meta, a esa meta que finalmente hoy sabemos que el Señor Jesucristo está frente a su Padre Celestial y tiene también ahí a su propio Padre terrenal José, porque cuando José falleció y murió como cualquier padre, pues también llegará el día en que resucite y cuando resucite estará juntamente con su amadísimo Hijo y lo compartirán. El Padre Celestial y José compartirán a su propio Hijo, al Señor Jesucristo. Ahora, qué maravilloso. También te animamos, sí, también te animamos. Si tus padres todavía no conocen a Cristo, tú les ayudes. ¿De qué manera? A través de tu vida. Y de tu ejemplo. A través de tu ejemplo. Que si vas a la congregación, ellos vean que hay un buen fruto en tu vida, en tu comportamiento. Gana la eternidad de tus padres de esa manera. Eso es lo que deseamos de todo nuestro corazón. Esto es lo que queríamos decirles. Y bueno, muchas gracias por este tiempo, ¿sí? Y podemos hacer una pequeña oración. Bueno, y si no, yo también le pediría a Joaquín y al equipo que está para que de acuerdo a la necesidad de cada uno de ustedes, también oren por ustedes. Claro, claro. Padre, gracias te damos porque sabemos Sí, que tú Señor. tienes buenos hijos que tú ya conoces, aunque todavía estén en plena formación. Señor, que tu Espíritu Santo los guíe a quienes están viendo este video y entiendan y cumplan que el destino ya está dado por parte del Señor para ellos. Así es. Y la última cosa que yo les quiero decir, yo como mamá, nosotros como papás, hemos aprendido mucho de nuestros hijos. Ellos nos han enseñado muchas cosas. Así es que ustedes también, con su vida y con su testimonio, les podrán enseñar a sus padres. Claro, así. Y es una bendición que los hijos nos enseñen. Como ahora mi nieto me enseñó este domingo la palabra. Qué hermoso. Que Dios les bendice. Dios les bendice mucho, mucho, mucho. Bueno, que Dios les bendiga y un saludo a todos y a cada uno de ustedes. Bye. Adiós.